La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora precisamente nos acompaña Pedro Velasco, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre este tema, precisamente el informe aprobado por unanimidad que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para un juicio político en contra del superintendente de compañías. Asambleísta, buenas noches, Fausto Yepes le saluda. Estamos ya pendientes de lo que pueda ocurrir tras este informe. ¿Cuáles son los incumplimientos que ha señalado la Comisión de Fiscalización dentro de este informe? Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la gentileza de participar en su programa. La Comisión de Fiscalización y Control Político, el día de hoy, que terminaba el plazo para entregar el informe a la Asamblea, para que pueda discernir en los próximos días si acoge o no el mismo, tuvimos varios análisis durante todos los tiempos que se evacuaron pruebas, comparecencias, y se llegó a una conclusión que fue hoy, como bien lo menciona usted de inicio, aprobado por unanimidad. Incumplimiento de funciones en varios aspectos. Cuando una institución está llamada a hacer control del funcionamiento de casas de valores, el funcionamiento de entidades que tienen que ver con inversiones, con compras de bonos, y no lo hace precautelando los intereses de las instituciones que están sujetas a ese control, hay un incumplimiento. En el caso concreto, solamente uno para mencionar, el tema del caso emblemático Ispor. Se permitió alegremente que se hagan inversiones sin las debidas garantías que debieron haberse exigido. Claro que van a mencionar que estas son negociaciones privadas, que tomó decisiones el directorio y que hicieron sus inversiones a pretexto de buscar mejores beneficios y rentas económicas a un capital para poder luego reinvertirlo en sus afiliados. Pero ahí está el rol de las superintendencias, porque caso contrario no daría razón para que exista. El saber si es que estas casas de valores tienen fondos, tienen recursos, tienen respaldo económico, están legalmente habilitadas en el país, cómo son las negociaciones que se dan, se lo hacen a nivel nacional o permiten que esos recursos salgan y fluyan al extranjero. Y adicionalmente, no solamente es el tema de superintendencia de compañías, también es el tema del Banco Central, donde los recursos económicos se permiten que salgan al extranjero. Este es el problema principal que existe, estimado Fausto. Ahora, si bien se ha determinado esta serie de incumplimientos, parte de las declaraciones de los asambleístas interpelantes inicialmente hablaban de un mercado ilegal para negociar valores en el Ecuador, porque en principio como que esta decisión de hablar sobre incumplimientos en sus funciones por parte del superintendente de compañías, el titular del ente de control precisamente de las compañías y seguros y mercado de valores, como que suena muy leve, ¿no? Entonces, ya hablaban de mercado ilegal para negociar valores en el Ecuador. ¿Qué tanto se llegó a fondo en este proceso inicial de investigación, donde incluso se ha recibido también comparecencias de otros funcionarios y exfuncionarios? Hay una gravedad mucho más de fondo ahí. Para mencionarle uno de los tantos casos que se pudo evidenciar, cuando comparece una de las funcionarias o exfuncionarias de la superintendencia, menciona que en su momento se detectó ciertas irregularidades en el control de algunas casas de valores. Y es más, se decide intervenir una de ellas. Se procede, cuando hablamos de una intervención, a analizar todos sus estados financieros, la legalidad, la operatividad, si tiene o no el respaldo suficiente para negociar con valores, títulos, valores en el país. Y cuando está en marcha ese proceso, luego se decide por parte de la misma superintendencia darle el aval como que no ha pasado absolutamente nada, y luego se vuelve a evidenciar que hubo incumplimiento de la normativa exigida para el funcionamiento de estas casas de valores. Ese es un solo caso. Es decir, se evidenciaron abiertamente de que había incumplimiento de los requisitos, de que no tenían autorización para negociar ciertos títulos valores, especialmente algunos bonos en los que invirtió de deuda y que invirtió el Ispor. Y cuando ya estalla el problema, ahí como que recién se reacciona. Es decir, las acciones tienen que ser oportunas en el momento para evitar que los recursos que tanto esfuerzo les ha costado a sus afiliados
de la noche a la mañana se les fumen. No hubo el control para también saber si es que estos recursos económicos hicieron el pago de los tributos que tenían que hacerse. Cómo se dio el tema de la salida muy fácil de los recursos del país. Es que no es cualquier recurso. Se habla de que el perjuicio que está arribando al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional es aproximadamente de cerca de 950 millones. Estamos hablando de más de la mitad del portafolio de inversiones completo del ISPOL. Más del 50%, Mucho y eso es bastante alto, es muy alto, por no decir valores mucho más altos. Nosotros como Comisión de Fiscalización, al saltar estas alertas fuertes del caso ISPOL como emblemático, se decidió precisamente al interior de la Asamblea dedicarle una especial investigación a este tema ISPOL. Es decir, vamos a profundizar la investigación, un expediente exclusivamente de ello, porque acá tenemos que responder a la demanda que hicieron dos asambleístas interpelantes, que es juicio político en contra de una autoridad que es superintendente de compañías para ver si hay o no incumplimiento de funciones. A eso nos hemos limitado, pero no significa que no hayamos tenido varias comparecencias y elementos de juicio, documentos que nos arrojan precisamente actos de corrupción. Se evidencian cheques que fueron entregados por uno de los principales, no diría representantes, el que contrató el ISPOL para que sea el que negocie los títulos valores. Hacía de custodio cheques que fueron evidenciados al interior de la comisión, que tenemos que investigar cuál fue la razón para que se hablando de Jorge cheques. Cherres. De Jorge Cherres, en efecto. Esta es la principal persona que tendrá que también informar por qué esos cheques fueron tan generosamente entregados a ciertas personalidades del ámbito nacional. Ahora, hay otros involucrados, a pesar de que, bueno, una vez que se ha aprobado este informe por unanimidad y eso pasará ya al Pleno, habrá seguramente algún proceso, entendemos así, de acuerdo a las evidencias y de acuerdo a la contundencia de lo que se ha dicho en la Asamblea Nacional, a algún tipo de censura seguramente, pero hay otros personajes que aparecen también en todo este proceso de investigación, por ejemplo, de Ceval, el ex gerente de operaciones, que es Luis Álvarez. Él ya inclusive en una primera instancia en Estados Unidos ha confesado pagos entre el 2014 y 2019. Es decir, el tema viene de muchos años atrás, el tema ya es una serie de incumplimientos por parte de la autoridad de control, que en unos casos salpicará al actual superintendente, Anchundia, y en otros seguramente autoridades que le precedieron. En todo caso, ¿qué tipo de acciones podrían derivarse además de este proceso de censura? Lo importante, como reclama la ciudadanía y el país, no solamente es que se haga el tema de identificar responsables políticos, el que se llegue a la censura de institución. Lo fundamental es de que se haga el seguimiento a la ruta del dinero. ¿Dónde salió ese dinero? ¿A qué cuentas fueron? ¿En qué países se encuentran? ¿Cuáles fueron, entre comillas, los beneficiados de estos recursos económicos? Y que podamos recuperarlos. Para ello se tienen que hacer algunas tareas adicionales. La Asamblea y especialmente la Comisión de Fiscalización y Control Político cumple su rol. Está establecido en la ley orgánica. De ello tendrá que trabajar fuertemente lo que es Fiscalía. Fiscalía tiene que hacer un proceso amplio de investigar a muchos otros sectores que inclusive en su momento ya fueron archivados los casos. Y eso es preocupante, es decir, se conocía de este tema con antelación. Sabían que pasaban problemas en el ISPOL, en estas empresas de Ceval, en otras empresas que están identificadas en el expediente, y no se hizo nada para perseguir, sancionar y castigar a quienes fueron los culpables de este desfalco de proporciones incalculables a nivel de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, además de la Fiscalía, tendrán que intervenir organismos como Cooperación Internacional, que es importante. Nosotros estamos facilitando también para que Estados Unidos tenga información nuestra y también deberíamos tener información de quienes ya han aceptado responsabilidad. ¿A cambio de qué aceptaron responsabilidad? Que den nombres para que puedan también ser sometidos a la justicia ecuatoriana y también sean sancionados. Vamos a ponerlo de una forma un poco más entendible en el caso de la participación o de la responsabilidad que pudo tener el superintendente de compañías, porque si hablamos de incumplimiento por un lado, pero
¿cuáles son los niveles de responsabilidad que pudo tener en esto? Hablamos de más de 900 millones de dólares invertidos o en estas inversiones fallidas del ISPOL, pero la superintendencia de compañías tenía que, si bien velar por el correcto funcionamiento de las casas de valores y tal, ¿hay algún tipo de vínculo que eventualmente ustedes hayan podido determinar o alguna relación que pueda ser quizá mucho más sentirse una responsabilidad mayor por parte de la autoridad de control? Tenemos que ser claros y no podemos nosotros irresponsablemente lanzar cualquier afirmación que nos pueda inclusive generar dudas de la actuación del superintendente. Sobre él no hemos encontrado relaciones, vínculos directos sobre estos temas. En eso a mí me gusta ser muy objetivo. Lo que estamos hablando al interior del informe de la comisión es de que hay incumplimiento de funciones en el control, que fue desde antes, como bien lo mencionaba usted, Fausto. Esto no es de ahora, esto no es nuevo, esto viene desde hace algunos años atrás. 2014, funcionarios, de lo que se tiene el registro. Así es, funcionarios que venían permitiendo y soslayando este tipo de acciones que debieron ser oportunamente cortadas. Si se cortaba de raíz a tiempo estos problemas, no estuviésemos en la situación actual que estamos lamentando, que los recursos económicos no los podremos recuperar fácilmente si no es a través de las acciones que he sugerido anteriormente. Pero hay que decir que el incumplimiento de funciones está en que uno tiene que actuar, o somos responsables los servidores públicos, por acción o por omisión. Dejar de hacer lo que estamos obligados por ley a hacerlo, también nos hace responsables a los servidores públicos. Y eso es importante, lo que tenemos todos que calcular en el ejercicio de nuestras funciones. Esto me corresponde y tengo que hacerlo. Además de que el señor Anchundia, él ya viene trabajando en la superintendencia de compañías varios años, no en el mismo cargo, porque la de superintendente es hace últimamente, pero ya viene trabajando bastante tiempo. Y sí ha habido precisamente negligencia en el cumplimiento de su deber. Respuesta muy corta a la última pregunta, asambleísta. ¿Hubo un esquema de pago de sobornos en el ISPOL a su criterio, una vez vistas las evidencias y los cheques, por ejemplo? ¿Hay un esquema de pago de sobornos, cree usted? Eso lo va a determinar oportunamente la Fiscalía. Se le va a entregar todos los documentos que tenemos nosotros como Comisión de Fiscalización y Control Político. Tenemos las copias de los cheques, los beneficiarios de los cheques, y después tendrá que seguir evidenciándose quiénes cobraron los cheques, por qué razón cobraron esos cheques, cuál era el nexo conductual que les permitía tener relación con el señor Cherres y con quienes fueron beneficiados. Eso lo dirá la Fiscalía posteriormente. Usted presume que sí. Hay presunciones muy contundentes sobre eso. Listo, agradecemos a Pedro Velasco, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenas noches, muchas gracias por recibir esta entrevista. Esto es Notimundo, siempre bien informados.